Continuamos en Psicología del Desarrollo, la parte segunda, y vamos a hablar del desarrollo conceptual. Hagamos una introducción. El desarrollo conceptual constituye uno de los aspectos centrales de la cognición y su desarrollo. Los conceptos constituyen el mecanismo cognitivo por el que somos capaces de dar sentido, de forma económica, a la gran cantidad de información a la que estamos sometidos continuamente, permitiendo captarla y procesarla de forma selectiva y discriminativa. Este sistema de conceptos, que obtiene la máxima información con los mínimos recursos cognitivos, va más allá de la mera categorización de la experiencia. Los conceptos sirven de forma muy directa a la comprensión, aportando el conocimiento relevante que nos permite relacionar lo nuevo, nuevas experiencias, con lo antiguo, modificando u organizando el conocimiento y el sistema conceptual previo. Por ello, los conceptos constituyen una base para el aprendizaje. Otra importante función relacionada es la interferencial. Cuando algo se ha asignado a una determinada categoría conceptual, puede hacerse predicciones sobre sus propiedades o su conducta. Los conceptos están implicados en nuestra capacidad para razonar y para explicar los sucesos del entorno. Usamos conceptos para definir metas y planificar la conducta. Tienen mucho que ver con el lenguaje, ya que están en el centro de los procesos de comunicación. Todas las formas y niveles de pensamiento surgen y se desarrollan sobre la base de un determinado sistema de conceptos que a su vez evoluciona y se enriquece en paralelo a las crecientes capacidades intelectuales del niño. El desarrollo conceptual está ligado en sus inicios al desarrollo de la capacidad simbólica. Esta es la capacidad de crear representaciones mentales acerca de objetos y sucesos no presentes. Para Piaget, el verdadero pensamiento surge a partir de la función simbólica, hacia el final del segundo año, al posibilitar formas de representación que trascienden las categorías meramente perceptivo-motoras del periodo sensorio-motor, para propiciar el desarrollo de la categorización propiamente conceptual. Sobre los conceptos y categorización podemos decir que en el planteamiento piagetiano las teorías sobre el desarrollo conceptual se caracterizan por enfatizar la importancia de la categorización como principal función de los conceptos, defendiendo un modelo de aprendizaje y desarrollo centrado en la capacidad del sujeto, para captar las semejanzas en las apariencias perceptivas de los sucesos y objetos de su ambiente. Hablemos del enfoque clásico sobre la formación de conceptos. Los conceptos han sido caracterizados en términos de clases, formadas por conjuntos y subconjuntos incluidos unos en otros, organizadas dentro de estructuras taxonómicas de inclusión jerárquica. Los conceptos poseen un doble componente intencional y extensional. Serían la intención, que se refiere al conjunto de características o cualidades que definen una clase o categoría conceptual y que actúa como el criterio para decidir si un elemento u objeto pertenece a la clase de referencia, y la extensión del concepto, que se refiere al conjunto de elementos que pertenecen a una clase o categoría conceptual, y son todos y cada uno de los objetos que poseen las características por las que se define la intención de la clase. De los rasgos definitorios podemos decir que son características que se consideran necesarias y suficientes para pertenecer a una determinada categoría o clase y que sirven para definir la clase e identificar a sus miembros. Los conceptos se entienden como la representación del conjunto de rasgos definitorios que definen la categoría o clase de referencia. Los conceptos son cualitativamente semejantes, independientemente de su complejidad, siendo equivalentes cada uno de sus miembros. Cada ejemplar de la clase de referencia se considera igualmente representativo de la misma, puesto que comparte con todos los demás los mismos rasgos definitorios. En cuanto a las diferencias evolutivas, podemos decir que las teorías clásicas del desarrollo conceptual se centraron en la semejanza perceptiva como principal fuente de información para la formación de conceptos y usaban tareas de clasificación como paradigma básico de investigación. Formar un concepto es inducir una regla de unificación entre varias entidades, basada en sus semejanzas perceptivas, rasgos comunes definitorios, y usarla como criterio, regla de clasificación, para considerar tales entidades como idénticas, como pertenecientes a la misma categoría o clase. Los estudios con este tipo de tareas sugieren que las categorizaciones de los niños atraviesan tres etapas.
etapas generales en el desarrollo de la clasificación infantil según la perspectiva clásica. Y podemos nombrarlas. Sería la primera etapa, que va de los 2 a los 5 años. Colecciones figurales. El niño tiende a organizar los objetos considerando solo su configuración perceptiva y las relaciones temáticas que guardan entre sí, agrupaciones temáticas. Construye diseños figurativos y a partir de materiales más significativos reproducirá escenas conocidas o familiares. Segunda etapa, de los 5 a los 7 años. Colecciones no figurales. El niño es capaz de agrupar los objetos atendiendo solamente a sus semejanzas y diferencias, pero con criterios cambiantes. Puede organizarlos en función de un rasgo definitorio, pero cambiarlo luego arbitrariamente a otro rasgo clasificatorio. Y tercera etapa, la de los 8 años. Es una clasificación jerárquica. El niño comenzará a organizar los objetos dentro de clases estables, relativas a rasgos necesarios y suficientes, y a organizarlos dentro de las taxonomías lógicas, con relación de inclusión jerárquica. Y puede combinar y coordinar procedimientos descendentes de la subclase a la clase más general y ascendentes de la clase mayor a la subclase. Esta secuencia conlleva una asunción característica de esta perspectiva. Los conceptos de los niños pequeños son cualitativamente distintos de los de los niños mayores y adultos. En cuanto a las principales diferencias evolutivas en los conceptos, según enfoque clásico, podemos hablar en cuanto a niños pequeños, niños mayores y autores. Los niños pequeños en cuanto a concretos, perceptivos, holísticos, temáticos y globales. Niños mayores, abstractos, conceptuales, analíticos, taxonómicos y específicos. Y relacionado con ello, en cuanto a los autores, serían Piaget, Brunner, Gottman y Austin, Werner y Kaplan, Vygotsky, Helder y Piaget. Para Piaget, el nivel conceptual del niño es un resultado directo de la evolución de sus estructuras lógicas. El aspecto clave de este desarrollo es la adquisición de la capacidad de inclusión jerárquica de clases. No solo la considera como criterio de un desarrollo conceptual completo, sino también como una de las operaciones lógicas que marcan el inicio de las operaciones concretas. Según Vygotsky, el niño progresa desde unos conceptos iniciales ligados a los ejemplos concretos hasta los conceptos auténticos que implican la representación de una definición basada en principios. Considera que este logro evolutivo solo se hace posible con la internalización del lenguaje al habilitar en el niño un pensamiento más analítico y lógico que le permite desvincularse de la experiencia concreta y abstraer principios para representar el significado que constituye los verdaderos conceptos. Del desarrollo operacional y desarrollo conceptual en la teoría piagetiana, podemos decir que para Piaget el niño progresa a través de una serie de estadios en los que va construyendo estructuras cognitivas, o sea, esquemas, progresivamente más complejas y adaptativas. El desarrollo cognitivo se contempla como la secuencia de reestructuraciones que van desde las nociones iniciales, ligadas a los esquemas sensorio-motores, y a la realidad inmediata hasta los conceptos operatorios basados en criterios abstractos y organizados taxonómicamente. Ese tránsito no es repentino o inmediato, sino que está marcado por el propio desarrollo operacional que se produce en la infancia y que va desde una primera fase, preparatoria, preconceptual, hasta la formación de representaciones auténticamente conceptuales que suponen la capacidad de realizar operaciones mentales. Caben destacar dos momentos importantes en este proceso: el surgimiento de la capacidad simbólica o de representación a través de imágenes y la organización taxonómica de los conceptos formados como final del proceso y que supone la capacidad para formar estructura de inclusión jerárquica de clases. Estos momentos marcan el comienzo de dos periodos característicos del desarrollo de la inteligencia, el preoperatorio y el de las operaciones concretas. Hablemos de dificultades de la concepción clásica. La concepción clásica del desarrollo conceptual implica diferencias profundas y cualitativas entre los niños y los adultos, lo que plantea serias dificultades, tanto teóricas como metodológicas. Se ha criticado la propia concepción de base sobre la naturaleza de los conceptos, representaciones basadas en rasgos definitorios. El problema es que, en su mayoría, los conceptos no parece que puedan referirse a un simple conjunto cerrado de características identificables,
a excepción de los conceptos artificiales y arbitrarios. La posibilidad de identificar tales rasgos dependerá en gran parte de la información que se haya recibido. A la hora de evaluar el desarrollo conceptual a partir de las categorizaciones que realiza el niño, un punto a tener en cuenta es su conocimiento específico de la realidad a la que se refieren los conceptos usados en la evaluación. Otros son los problemas metodológicos, con las tareas de clasificación, sobre todo cuando se emplean con los niños más pequeños. Existen diversos factores que pueden dificultar las clasificaciones, impidiendo que se manifieste la verdadera competencia o conocimiento del niño. Los aspectos perceptivos pueden confundir al niño y enmascarar su conocimiento conceptual. Otro problema es que al que se enfrenta el niño con un gran número de objetos que varían en un gran número de dimensiones, por lo que la complejidad del conjunto resultante puede dificultar el descubrimiento de un criterio. Cuanto mayor es el número de dimensiones que deben ser ignoradas, menos evidente es la base para la clasificación y por tanto más difícil la tarea. Como conclusión, no es que los niños, a diferencia de los adultos, sean incapaces de formar conceptos basados en rasgos definitorios y de usarlos taxonómicamente, sino que se trata de una capacidad que va aumentando con la edad a medida que se desarrolla el conocimiento y aumenta la capacidad de procesamiento o memoria operativa del niño. A continuación hablemos de la teoría de la categorización natural, de Eleanor Roch. Los planteamientos clásicos se han sustentado en estudios de categorización y aprendizaje conceptual, usualmente referidos a conceptos artificiales, arbitrariamente establecidos con una estructura lógica, bien definida. Ello está en consonancia con la idea de una representación conceptual basada en rasgos definitorios. Se cuestiona que los resultados que se obtienen de tales estudios sean directamente generalizables a la categorización y formación de conceptos que se produce en los ámbitos naturales. Roch, situándose en una perspectiva más lógica y ecológica, trata de precisar las características de las categorías y conceptos naturales, tal y como espontáneamente se forman y se organizan en nuestra memoria. Hay dos supuestos. Uno, en el que se asume la idea de que los fenómenos presentan una estructura correlacional basada en que las configuraciones que observamos en el mundo natural no son aleatorias, sino que ciertos sucesos y propiedades tienden a aparecer juntos, mientras que otros raramente mantienen alguna relación. Y dos, el sistema cognitivo humano está capacitado para captar esas estructuras naturales, reduciendo la variabilidad del universo que percibimos a una estructura correlativa y limitada de conceptos, que compartimentan la realidad en amplias categorías de equivalencia. La extensión de tales categorías se establecería como un compromiso entre discriminabilidad o máximo contenido informacional y economía cognitiva. Hablemos de rasgos probabilísticos y representaciones prototípicas. Las categorías naturales no son elaboraciones arbitrales como en la concepción clásica, sino que tratan de representar subjetivamente las características objetivas presentes en el mundo, percibido de forma que la estructura conceptual que se desarrolla mantendrá cierta correspondencia con la estructura de la realidad que se representa. Según el enfoque de la categorización natural de los conceptos, son representaciones basadas en rasgos probabilísticos, no definitorios, que caracterizan los ejemplos, pero que no definen completamente la categoría o clase. La pertenencia a una categoría no es una cuestión de todo o nada. O se tienen los rasgos definitorios o no se tienen, sino más bien una cuestión de grado según el número variable de rasgos característicos o de familiaridad que concurran en los ejemplares. Desde un punto de vista probabilístico, los ejemplos de un concepto natural no son equivalentes. Habrá ejemplos más típicos o representativos que otros, ni las categorías que representan poseerán necesariamente límites precisos. Desde el punto de vista evolutivo, este nuevo planteamiento supone más un desarrollo de tipo cuantitativo, una progresiva precisión en la representación de los rasgos característicos o parecidos familiares, más que cualitativo, que es una total organización de los conceptos en los niños mayores o en los adultos. Desde el punto de vista probabilístico se definen dos ideas básicas. Una, que los conceptos se representan como prototipos ideales, o sea, un conjunto típico de características que serían abstraídas como tendencia central de los ejemplos de una determinada clase. Y dos,
que el desarrollo de la categorización, o sea, la evaluación de pertenencia a la categoría, se efectúa a partir de un juicio de semejanza entre los elementos evaluados y los prototipos. Los elementos más cercanos al prototipo se identifican inmediatamente como miembros del concepto, mientras que los más alejados se identifican con más dificultad o incluso suscitan reservas para reconocerlos como tales miembros. En un estudio se observó el efecto de prototipicidad, o sea, que los sujetos juzgaban la tipicidad o representatividad de los elementos de acuerdo con el análisis de semejanza de familia que previamente habían hecho. A medida que aumentaban los rasgos característicos o de familiaridad que se habían atribuido a un ítem, resultaba más probable que lo seleccionaran como buen ejemplo del concepto o de la categoría que éste representaba y además tardaban menos en identificarlo como tal. De los principales contrastes entre la concepción clásica y probabilística sobre la representación conceptual podemos hablar de rasgos definitorios y rasgos probabilísticos. De los rasgos definitorios hablaríamos de representatividad, extensión de las categorías, función inferencial y desarrollo evolutivo. Y de los rasgos probabilísticos serían habrá de ejemplos de conceptos naturales, de rasgos, de familiaridad y de progreso de carácter cuantitativo. Nombrémoslos y hablemos de ellos. En cuanto a los rasgos definitorios, la representatividad. Los ejemplares de un concepto son equivalentes, igualmente representativos de la clase de referencia. De los probabilísticos, habrá ejemplos más típicos o representativos que otros en función del número de rasgos característicos o de familiaridad que posea. De los rasgos definitorios de extensión de las categorías que representan los conceptos están bien definidas y son excluyentes, por lo que no hay solapamiento ni ambigüedades en los juicios de pertenencia. De los rasgos probabilísticos, los conceptos naturales son de carácter difuso, no poseen límites precisos, lo que sucede y puede implicar solapamiento entre las categorías que representan y ambigüedad en la identificación de miembros atípicos. De los rasgos definitorios en cuanto a función inferencial, estos reflejan la regla de clasificación que unifica a todos los elementos de la clase. Una vez decidida la pertenencia de un elemento a una determinada categoría, pueden hacerse predicciones relativamente seguras sobre sus propiedades. Y de los rasgos probabilísticos, que los rasgos de familiaridad reflejan covarizaciones naturales y por ello estarán correlacionados entre sí, permitiendo inferencias probabilísticas ante la presencia de algún rasgo característico de un concepto y podrán predecirse probabilísticamente algunos otros. Y por último, de los rasgos definitorios, en cuanto al desarrollo evolutivo, es un progreso cualitativo, que implica una reorganización profunda en los conceptos adultos respecto de los conceptos infantiles. Y de rasgos probabilísticos, es un progreso del carácter cuantitativo, ligado a una creciente precisión en la representación de los rasgos característicos de los conceptos naturales prototipos. Hablemos del nivel básico de categorización. Ambas perspectivas, tanto la clásica como la probabilística, coinciden en el tipo de organización conceptual que postulan, lo que se considera su dimensión vertical. En ambos casos se asumen que los conceptos desarrollados se organizan taxonómicamente como sistemas clasificatorios con relaciones de inclusión jerárquica. Las categorías que representan no son independientes, sino que cada una de ellas es solo una parte de otra clase más general. Esta relación de inclusión se repetiría en cada nivel configurando taxonomías que según Roche tiene 3 niveles de generalidad o inclusión. El nivel más general o superordenado, mueble, el nivel intermedio básico, mesa, y el nivel particular o subordinado, mesa de cocina. El nivel básico, que es en el que las categorías se codifican en términos de prototipos, debería ser el primero que se adquiere y supondría el punto de partida en la elaboración del sistema conceptual de inclusión jerárquica. El nivel básico no solo parece ser el nivel primario de categorización adulto, sino que también parece ser el de adquisición más temprana. Los primeros nombres que aprenden los niños son términos de nivel básico: perro, árbol, silla, coche, y también les resulta más fácil aprender categorías artificiales a este nivel. Los niños muestran mayor habilidad para clasificar correctamente miembros que son típicos de categoría frente a los ejemplares atípicos. Probablemente parte de las dificultades de los niños más pequeños en las tareas de clasificación tradicionales podrían deberse al empleo frecuente de materiales que no pueden ser agrupados taxonómicamente en el nivel básico, por situarse ya a niveles relativamente generales, nivel supraordenado, sin un correlato perceptivo.
La ejecución de los niños mejora notablemente cuando se ofrece una base claramente perceptiva que posibilita la clasificación en el nivel básico. Diversos estudios con tareas de exploración y manipulación espontánea de objetos han puesto de manifiesto cómo hasta los bebés de pocos meses son capaces de abstraer representaciones prototípicas, categorizar en nivel básico, a partir de los estímulos que se les presenta incluso con materiales abstractos o arbitrarios. Han encontrado que incluso los niños más pequeños perciben la semejanza en diferentes ejemplos de la misma categoría en el nivel básico. Y hablemos de importancia del nivel básico de categorización desde el punto de vista adaptativo. En la teoría de Roch, el nivel básico se considera como el nivel de abstracción más inclusivo, economía cognitiva, que aún refleja la estructura correlacional del ambiente, riqueza informacional. Se trata del nivel que representa o recoge las discontinuidades y covariaciones naturales apreciables en términos de semejanza perceptiva y supondría la máxima saturación en los rasgos de familiaridad del concepto. Corresponde al nivel en el que se encuentran las categorías más inclusivas y discriminables cuyos miembros comparten un significativo número de atributos, poseen formas similares y se manejan o usan de la misma forma. El nivel en el que los objetos forman agrupaciones naturales. Roch piensa que el sistema cognitivo humano ha podido evolucionar, haciéndose especialmente sensible a este nivel de categorización, como reflejo de esa estructura correlacional del medio ambiente. Según esta propuesta de Roch, el nivel básico de categorización es el de mayor interés desde el punto de vista funcional y adaptativo. Es aquel en el que el individuo obtiene el máximo de información sobre la categoría con el mínimo de esfuerzo cognitivo. Es también el de mayor diferencial o predictivo y aquel en que se abstraen o seleccionan los prototipos. Los prototipos se entienden como la forma más eficiente de almacenar la información conceptual propia del nivel básico de categorización.